Y bienvenidos a la Física del Pensamiento. Muchas gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Muchas gracias a todas las personas que están compartiendo. Muchas gracias a Lauro que viene a acompañarnos hoy. Ahora Cristian va a hacer la presentación oficial de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias a las personas que están ayudándonos para que esto sea posible. Muchas gracias al Colegio Cervantes, a La Cigüeña, que nos presta el lugar y que nos recibe divino mes a mes. Muchas gracias a Óptica Brioso, que también nos está ayudando para que podamos hacer el relevamiento audiovisual de todo esto. Muchas gracias a Café Patrimonio, también que nos está apoyando y que después Laura se va a ir a comer un rico tostado con un café y nosotros también. Así que bueno, y sobre todo gracias a ustedes por estar acá compartiendo. Gracias Cristian por compartir también. Igualmente. Bueno, como dice Seba, un honor para nosotros que estén acá. Como cada encuentro siempre decimos, esto tiene sentido si la gente viene, si no, no tiene sentido. Y bueno, esperemos que le podamos dar como un volumen de producción. Aclaramos siempre esto, gente. No venimos a disertar nosotros tres, sino que venimos a conversar. Por eso el término conversatorio es, en el nivel de producción de conocimiento se da en el intercambio, si no sería una cuestión más bancaria, ¿no? De simplemente escucharnos hablar, y la idea es que esto se enriquezca a partir de preguntas, señalamientos o comentarios que ustedes quieran hacer a partir de la ponencia de hoy. Tenemos a Lauro Alonso. Lo primero que puedo decir de él, que fue profesor mío de psicogenealogía allá por 2019, a partir de ahí lo conozco, y aparte de ser una gran persona, es muy interesante escucharlo, por eso un poco la invitación y generar este espacio abierto, ¿no? Porque a veces sé que Lauro no es como muy asiduo a veces de asistir a muchos lugares así, le tiene que gustar algo ahí para que se sume, así que bueno, eso es una buena... Es un buen dato para este lugar. Lauro, bueno, entre otras cosas, es profesor de psicogenealogía evolutiva, es el fundador de esa escuela que tiene también base en otros países. Psicogenealogía, para que tengan una muy brevísima idea, es aquellos estudios que, vamos a decir, refieren al árbol genealógico, al transgeneracional familiar. Ya no solo de mí, sino de papá y mamá, de mis abuelos, de mi bisabuelo y tataranieto, y después ahí veremos viendo por qué tendrían tanta importancia todas esas personas en la vida personal de cada uno. Es profesor también de biodescodificación, es profesor también de alquimia, o algunos conocimientos en torno a todo ese mundo más místico. Es muy interesante, la verdad, participar de alguno de esos espacios de codificación de nombres, que también tomé el curso con él, y la verdad que a mí me abrió la mente muchísimo a entender que el nombre ya no es solo un nombre, sino vendría a ser como una palabra que encripta simbólicamente mucha información. Y bueno, es una manera poco preparada de presentarte, Lauro, pero bienvenido. Y mucho para decir. Nada, el espacio es tuyo, arrancamos por donde más te sientas a gusto, Lauro. Bueno, yo también agradecer un poco el espacio y la oportunidad. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿No? ¿Estará apagado? Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Voy a tratar de hablar lo más alto que pueda. Yo hablo bajo por razones obvias, pero bueno. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Mejor? Es cerquita. Sí, bien. Bueno, no importa, está bien. Como quieres, sí, mejor así. Más en familia. Si no me escuchan, me avisan y debemos de seguir subiendo el volumen, como hizo Seba, que una magia ahí. Bueno, la ventaja de este espacio, para mí la más importante es justamente esto, la intimidad y la posibilidad de intercambiar desde un lugar mucho más cercano, que enriquece porque derriba las barreras que ponen a veces algunos otros sistemas o medios donde la información se va a transmitir de una manera más fría o más indirecta. En los conversatorios, y sobre todo con dos amigos como Cristian y Seba, se vuelven algo mucho más fluido y más rico, así que vamos a tratar de que sea divertido, nutritivo, interesante para todos y de que podamos aprovechar este tiempo. 6 horas son, ¿no? Se trajeron la cena. Aprovechar este tiempo lo mejor posible. Ahí está. Bien.
Y hoy la convocatoria del conversatorio de hoy lleva como título algo así digo, porque no me lo acuerdo de memoria, no me lo voy a acordar de memoria, pero el significado o el peso simbólico de nuestro nombre en el inconsciente, ¿no? Y ahí se disparan un montón de cosas, me imagino. Y Laura, vos que sos el que sabe acá, pues yo tengo un montón de conjeturas que las iré conversando contigo y con el resto de la gente, pero pesa, es verdad que esto de que pesa nuestro nombre, tiene un nombre, tiene un peso, lleva un mandato nuestro nombre. Sí, esa palabra me encantó. Nuestro nombre es habilitante para nosotros en las cualidades que representa o que resume a nivel simbólico en la medida que conozcamos esas cualidades y características. En la medida en que nosotros no sabemos en qué nos influencia, tiene más libertad operativa para restringir simbólicamente nuestro funcionamiento. O sea, nosotros somos, como dice el viejo dicho de Jung, esclavos de aquello que desconocemos, incluso muchas veces lo llamamos destino porque sentimos que es una fuerza externa que nos condiciona. A mí me gusta decir que el nombre no determina, pero sí condiciona, que es una diferencia muy sutil. Que no determine significa que nosotros seguimos teniendo un poder para controlar nuestra vida, obviamente, pero mientras no sabemos en qué nos está empujando, en qué nos está limitando, el nombre actúa con más libertad, generando desde lo inconsciente algunas limitaciones o tendencias. Cuando creemos elegir algunas cosas, pero no sabemos de dónde viene exactamente el impulso que genera esa elección, o ese gusto por algo, o esa necesidad de algo, y podemos entrar en campos más pantanosos como deseos o apegos que podemos tener, que son grandes trabas para el desarrollo personal, sobre todo el espiritual, y que muchas veces las podemos leer desde el nombre en una capa, porque aparte los nombres son como una cebolla, pero de las grandes, que tiene muchas capas de entendimiento. Ahí podríamos entender como que estaríamos conectados a ciertas lealtades que ese nombre trae. Sí. Y me estaría influenciando en mi diario vivir. Sí. ¿Algo así? Cuando hablamos de lealtades, ahí estamos pensando en lo que tú introdujiste, que es muy interesante, que es lo que nos conecta con el árbol genealógico. Cuando nuestros nombres conectan con partes del árbol, las partes del árbol son miembros, o se llaman elementos, que son personas. Nuestros abuelos, bisabuelos, tíos, padres, a veces hermanos también. Cuando tenemos nombres iguales o parecidos, o que tienen una simbología que conecta, aunque parezcan totalmente diferentes, caso Fátima, Lourdes, María, que están conectados por una misma idea, aunque son nombres totalmente diferentes. Y después hay algo muy interesante para decir que tiene que ver con nuestra interpretación de la realidad de lo que es un nombre. Eso lo traje hace una semana que tengo ganas de decirlo, estaba esperando. Todo tuyo. Estamos todos así flotando en la mano, Laura. Hace una semana que casi no podía dormir, así que bueno. ¿No escuchan? Sí, yo creo que apelaría al micro. Apelamos al micrófono. Dale. Bueno. Micro cerquita y... Bueno, ahí sí. No saturo mucho, si no sería un karma más que nada. Bueno, esto que está acá es un vaso. Pero cuando yo miro esto, y lo puedo tocar y lo puedo usar porque es un objeto que representa determinadas cosas y que está regido por leyes del plano material, es un objeto tangible que lo puedo tomar, lo puedo asir, ¿verdad? Pero ¿qué es para mí? Para mí puede ser solo un vaso, puede ser un recipiente, puede ser un pequeño florero improvisado si alguien me obsequia una florcita y quiero ponerla a tomar agua. Si tengo una tienda, un bazar, es un objeto que forma parte del stock de mi negocio. Puede ser un pisapapeles elegante, puede ser un proyectil también, no sé si alguno de ustedes ha tenido. Es un elemento que en realidad no es ninguna de esas cosas. La definición de lo que va a ser y cómo lo voy a usar depende un poquito de su realidad, muy poquito, que es de su forma objetiva. Para todos nosotros, en un estado normal, sería un vaso. Pero depende en lo profundo de mi nivel de conciencia para interactuar con ese objeto y de lo que yo pueda aprovechar de él y lo que pueda hacer con él. Hay gente que solo va a ver en una planta, hay gente que va a ver un adorno, hay gente que va a ver una mercadería,
hay gente que va a ver un ser vivo, hay gente que va a ver alimento, hay gente que va a ver una parte de lo que algunos llamarían Dios o el universo, y hay gente que va a ver el pulso vital de la naturaleza expresado de forma mínima en esa entidad pequeñita que puede ser una plantita, y hay gente que va a ver todas esas cosas, y hay gente que va a ver mucho más que todo esto. Entonces, ¿qué fue lo que diferenció una u otra postura? Nuestra capacidad de conciencia sobre esa cosa o ese objeto o ese ser. Con el nombre es exactamente igual, pero es exactamente igual. Hay gente que va a ver en el nombre una etiqueta, hay gente que va a ver un puñado de letras como si fueran átomos que conforman una molécula, que es ese nombre. Hay gente que sabe para qué sirven las moléculas porque le gusta la química, porque trabaja en un laboratorio. Y hay gente que ve H2O y no sabe o no se da cuenta a priori que es agua. Entonces el nombre, uno puede ver una etiqueta, uno puede ver un mandato o uno puede ver una secuencia de información que tiene simbología profunda, cada vez más en capas. La persona que sabe física va a ver en un átomo partículas y micropartículas y fuerzas y cosas actuando y va a ver la posibilidad de construir con eso otras formas. Los que no somos físicos, tal vez simplemente estudiamos el átomo en el liceo y nos quedamos con ese concepto. Y todavía incluso algunos podemos creer que los electrones están como girando alrededor y que el núcleo es algo bastante tangible, y no es así. Con el nombre pasa igual. Yo lo que voy entendiendo entonces es, bueno, dependiendo justamente de ese nivel de conciencia que yo pueda tener en referencia a la intencionalidad a partir de la cual yo llevo el nombre que llevo, bueno, a partir de eso podría empezar a actuar de una forma un poco más libre de acuerdo a de lo que yo siento y no de acuerdo a esto de lo que estoy mandatado. A ver, porque estoy pensando ahora. Entonces, yo creo esto, ¿no? Desde el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Si pensamos del psicoanálisis, decimos, bueno, nuestro inconsciente lo sabe todo, ¿no? Es decir, el consciente lo sabe todo. Sin embargo, el inconsciente no sabe de palabras, sabe de símbolos. ¿Bien? Entonces, nuestro nombre es una palabra, pero también yo creo que para la interpretación que hace nuestro inconsciente es un símbolo. ¿Tá? Nuestro nombre, porque además también está esto, ¿no? Decir, bueno, yo qué sé, capaz que le pregunto a mis padres, ¿por qué me pusieron como me pusieron? Porque en esto de las capas, me imagino, ¿no? Bueno, porque había una persona que se llamaba Sebastián, que capaz que era de una forma que nos gustaba mucho y pumba, te pusimos Sebastián, ¿no? Esa es una capa. Ahora, el inconsciente de mis padres conoce perfectamente la significación simbólica de Sebastián, ¿no? En otra capa, ¿no? Que va más allá de lo que tiene que ver con el nivel etimológico de la palabra incluso, ¿no? Sí. Porque, bueno, etimológicamente cada nombre, bueno, tiene determinado significado. Ese significado, por más que mis padres conscientemente no lo conocieran, ese significado etimológico, inconscientemente sí lo conocían. Pensando en esto de unos inconscientes también transgeneracionales, ¿no? Y este inconsciente que lo sabe todo. ¿Ah? Entonces, ahí atrás, en un nivel inconsciente, se estaba cargando con un símbolo que tiene determinado significado, pero más allá de esto de lo etimológico, de la palabra, etc. O sea, es una suma, ¿no? Conocido que era muy simpático, esto otro de, bueno, el conocimiento del todo, por el cual se da ese nombre, pero además hay una capa que, a ver esto, porque a veces a uno le parece que si escribiera, conoce personas, a mí me pasa de conocer personas en el consultorio que llevan determinados nombres, y cuando uno empieza a trabajar determinadas problemáticas con esas personas, parece que estuviera
Entonces, este nombre te pusieron. Pero ahí hay otra escucha del nombre, porque hay nombres que también, de acuerdo a la fonética, a cómo suenan y a nuestra cultura, cómo suena ese nombre en nuestra cultura, también tiene otra carga, ¿no? Ahí me gustaría hacer un comentario que es bien interesante. El análisis de nombres profundo tiene varios niveles, varias capas, pero hay dos que nunca podemos evitar. Una es la capa gráfica, o sea, cómo se escribe el nombre, y eso va en el alfabeto que utilicemos, porque no es lo mismo un nombre chino, o japonés, o hebreo, o árabe, que latino. Y aparte, la capa sonora o la capa auditiva, porque la vibración es fundamental en la existencia en general, es determinante. Con vibración se puede enfermar, se puede curar, se puede crear, se puede destruir, se puede organizar y desorganizar la materia y nuestras emociones también. Cuando uno escucha una palabra o una frase agradable, como por ejemplo, te entiendo, respeto tu postura, estoy de acuerdo contigo, te voy a acompañar, uno automáticamente tiende a relajarse y distenderse un poquito y sentir un leve alivio a veces, si es una frase sincera, ¿no? Y cuando uno escucha otro tipo de frases, tiende a complicarse. Le agradecemos por los servicios prestados, para no entrar en terrenos más pantanosos. Entonces, el nombre a nivel auditivo, vibracional o sonoro tiene una interpretación que va a coincidir, pero que va a mostrar determinadas cualidades diferente a la parte gráfica escrita, que va a representar símbolos de otro nivel. Eso es fundamental. Sí, esto de las capas. Y esto yo traigo esto de también, porque, bueno, yo no me formé, la tengo como la debo todavía esta, pero en esto de la curiosidad y las curiosidades, ¿no? Yo en realidad, hace un par de años, busqué ahí el tema de mi nombre y esto, por un trabajo que estaba haciendo con una terapia ahí en el tema más personal, ¿no? Y por eso traigo esto de el inconsciente que lo sabe todo, ¿no? Porque digo, busqué ahí, empecé a hacer un trabajo, empecé a trabajar yo con mi nombre, esto y lo otro, y después empecé a ver los nombres de las personas que tenía alrededor. Y me fijé, las primeras que me fijaron fueron los nombres de mis hijas, ¿no? Y en el nombre de mi hija me encontré como, mirá esto, yo no sabía, qué casualidad, ¿no? No es una casualidad. Claro, yo me llamo Sebastián, ¿no? Y mi hija mayor se llama Agustina, ¿tá? Y después, lo que encontré revolviendo, es que en realidad Sebastián proviene del griego, pero que es un derivado, se dice como medio tomado prestado, de una palabra, de un nombre que viene en latín, que es Augusto. ¿Sí? Y cuando yo llegué a eso, digo, bueno, le puse a mi hija como me llamo yo, en definitiva. Y así, bueno, después me empezaron a pasar otras cosas con mi nombre y ese estudio, ¿no? Pero esas cosas que decís, che, qué casualidad, no, y creo que no son casualidades. Bueno, yo no creo en la casualidad. Es una palabra que borraría del diccionario si trabajara en la RAE y la borraría junto con suerte y con azar. Las cambiaría primero por causalidad, causa y efecto, pero después trataría también de poner otra palabra encima recomendada, ¿viste? Esas recomendaciones, que sería sincronicidad. Porque suerte, azar o casualidad son palabras que podemos usar para demostrar que no comprendemos las leyes operantes en algo tan complejo como el tramado de la realidad. Pero cuando empezamos a darnos cuenta que hay una causa-efecto, que hay como un misterio que conecta todas las cosas, ahí decimos causalidad. Y cuando vemos que eso no lo podemos controlar porque no es tan lineal, no es 2D, empieza y termina una cosa y una causa es el efecto de otra y el efecto genera una causa. Cuando vemos que eso se complica, esa tridimensionalidad y cuarta, quinta y sexta dimensiones que vienen después de ahí, nos damos cuenta que eso es algo más complejo y sincronicidad. Y eso nos conecta con lo que tú decías, que es muy interesante, del inconsciente colectivo, de donde nosotros tenemos una pseudo-individualidad. Entonces elegimos un nombre para un hijo, para un perro, para una mascota, para un producto, para una empresa, para una casa, y creemos que estamos eligiendo por nuestra propia voluntad y tenemos la ilusión de que es una ocurrencia espontánea que se nos vio en gana y que estamos expresando esa voluntad, y eso nos hace sentir bien, pero es mentira.
Es una aspirina de comodidad porque en realidad esa elección está condicionada por parámetros. Nadie compra algo porque sí. Yo conozco una historia y más de una, gente que en situaciones de mucho estrés sale de la casa como si estuviera perdido y van a un shopping y compran una carpa. Y esto es un caso real, pero no voy a decir que la persona existe, vive, está en Argentina, está lejos, pero es un caso real. Y llega a la casa con la carpa, la señora le pregunta para qué compró la carpa, si pensaba invitarla a un picnic. No le gusta, detesta eso, tiene problema de columna, o sea, nunca va a ir de camping en una carpa. Pero fue como un escape, como una anestesia, como una manera de salir y sacar la mente de un proceso. ¿Por qué compró una carpa y no compró una jarra, un florero, un alfajor o una entrada al cine? Porque hay algo que se activó en esa línea. Esa línea tiene una representación simbólica. Yo cuando me contó esa historia le decía bromeando, a ti no te gusta irte de camping, pero necesitarías ir a la naturaleza. Y tu inconsciente te lo acaba de decir, te compraste una carpa, estrenala. Andaste a la naturaleza, si no te gusta no te quedes a dormir, pero tirate en un arroyo, acostate a dormir en el pasto. Entonces cuando nosotros creemos que elegimos un nombre, siempre hay condicionamientos operando. Y ahí que cuando hacemos el análisis, para la mayoría de las personas es súper sorprendente porque no se imaginaban que el nombre pudiera ser un descriptor tan preciso de lo que pasó en la genealogía, de lo que se espera que esa persona haga y solucione, y de lo que va a venir después, porque obviamente no hay que ser demasiado erudito para darnos cuenta de que si puedo entender el pasado y estar presente en el ahora, voy a optimizar automáticamente el futuro. Y eso es bien interesante. Si yo estoy consciente y puedo aprovechar mi pasado como experiencia, porque para otra cosa no es recomendable anclarse al sufrimiento, a los juicios, eso no es buena idea, pero sí utilizarlo como conocimiento histórico que configure un presente más potente en el cual debo estar plenamente, ahí garantizo un futuro mejor, porque voy a tener claridad. Y si tengo claridad voy a tomar buenas decisiones y voy a hacer buenas elecciones y el éxito va a ser un resultado inevitable. No va a ser algo que yo voy a buscar, voy a hacer algo que me va a encontrar a mí. Una pregunta, Lauro, para empezar a llevar un poco el tema por allá y por acá, que me supongo que es un poco curiosidad de casi todo lo que estamos acá presentes. ¿Qué efectos o qué tipo de familiaridad podría darme tener un nombre que un familiar tiene? Por ejemplo, empezar a hablar de algo, ¿no? Seguro que vamos a ir por ahí. Bueno, tengo buenas y malas noticias. Las buenas primero. Bueno. Pues es una pregunta muy de consultorio, ¿viste? Entonces, es genial. Es la pregunta que seguramente... Te transfiero lo que, mirá, leí ahí el inconsciente y digo... Bien, bueno, la buena noticia es que si a mí me regalan un nombre que es igual a un antepasado, yo ya estoy en el sistema familiar, tengo mi lugar garantido, de alguna manera no voy a tener que luchar para ganarme un espacio en el sistema, ya tiene garantizado la pertenencia a la persona que tenga el nombre de un anterior. La buena noticia también es que ya sé lo que tengo que hacer, porque basta con que mi mente, a nivel consciente y a nivel un poquito más profundo, preconsciente o subconsciente y demás, mire a ese antepasado, busque la biografía en el sistema familiar para que de alguna manera traiga toda esa información y diga, bueno, esto es lo que esperan de mí, esto es lo que voy a hacer, o por lo menos continuar ese legado. No necesariamente tengo que copiar, a veces simplemente es un rol tan importante que no puede faltar. Por ejemplo, si este micrófono deja de funcionar, como a mí sin el micrófono no se me escucha muy bien, necesitaría de alguna manera otro micrófono o alguien que se tomara la molestia de decir más fuerte lo que tal vez mi voz no puede. Entonces, cuando hay un miembro del sistema que es indispensable, el sistema lo replica. Yo trabajo con computadora mucho porque es mi profesión técnica, digamos, y aparte me encanta y lo sigo usando hasta el día de hoy. Entonces, no tengo una sola computadora porque no me puedo dar el lujo de que se me ponga fuera de línea o perder datos porque todos mis datos están ahí, entonces tengo copia de seguridad, respaldo. Eso me garantiza un tiempo de disponibilidad total o casi total, porque uno nunca sabe. Cuando en un sistema familiar replicamos un nombre, estamos haciendo el mismo intento de que ese arquetipo o esa representación no falte nunca, o por lo menos tratamos de que eso pase.
Hasta ahí parece bien. La parte que no son tan buenas noticias es que eso nos llevaría a pensar automáticamente qué pasa con mi libertad, qué pasa con mi singularidad, qué pasa con el espacio para ser yo quien quiera ser y no quien me piden que sea. ¿Se entiende el concepto? Si yo tengo un nombre prehecho o preexistente, no es que esté obligado, pero hay una inducción a continuar ese legado o a reemplazarlo si hace falta. Si hace falta puede ser que no cumple con la función o deja de existir esa persona en este plano y ahí yo soy titular. Mientras la persona existe y hace lo que se supone que tiene que hacer, soy suplente. Y estoy como los suplentes en el banco, tranquilo, comiendo una galletita, tomando un café, pero si el titular se lesiona, chau café, chau galletita y a correr. Acá pasa igual. Y lo otro interesante de tener el nombre de un antepasado es que de alguna manera en lo positivo eso se considera también como una dignidad. ¿Por qué? Piense cada uno de ustedes a quién considera o a quién conoce o a quién ve en su sistema familiar, cada uno de nosotros, digno como para dejarle tu legado o que te represente cuando tú no estás. En una votación, que tenga el PIN de tu tarjeta de débito, la llave de tu casa, que sepa cómo abrir tu diario o tu agenda y pueda leer. ¿A quién le darías ese privilegio? Solo a un ser en quien confiaras totalmente. Entonces se considera una dignidad muy particular porque nosotros entendemos, esto es un campo que explicar el fundamento de esto, que lo tiene, sería un poco engorroso y complejo, pero sí lo tiene, nosotros entendemos que el nombre tampoco es una cosa que se pacte tan fácilmente solo en este plano. No sé si es una idea un poco fácil o no de digerir. Es como si la entidad que cada uno de nosotros es, todas las religiones, yo no me voy a meter con las creencias de cada persona, cada uno tiene la suya y son todas válidas, pero casi todas las religiones hablan de una conciencia, llámese alma, espíritu o como sea, que encarna, que está en el cuerpo, está en la carne. Algunas religiones dicen que después, cuando dejamos este estuche, esa cosa va para un lado, va para el otro, vuelve o no vuelve. Bueno, ahí cada uno sabrá. Pero sí estamos de acuerdo que cuando sentimos, ¿qué es el sintiente? Cuando mis terminaciones nerviosas reportan al cerebro y yo siento, ¿dónde está ese yo que siente? Esa cosa es previa a esto. Y bueno, se dice que esa cosa no es que elija, pero está de acuerdo con el nombre que va a recibir porque viene a ser eso. Hay una conexión entre los planos y no todo lo que elegimos acá en conciencia es una simple inspiración del momento, aunque uno crea que sí. Y les voy a hacer un comentario provocativo. La mejor manera de que alguien no se rebele contra cualquier tipo de autoridad o norma es que no se dé cuenta que está siendo inducido a esa autoridad o norma y que crea que está eligiendo. Cuando uno va a votar y tiene 3 candidatos y está contento porque cree que está eligiendo, no está eligiendo, está optando. Entonces cuidado, porque uno cree que es libre y que está ejerciendo su libertad y sí, pero no. Y con el caso de los nombres pasa lo mismo. Uno cree que se le antojó y muchas mujeres cuando recién tienen la gestación en marcha, cuando tienen un embarazo, sienten o dicen sentir el nombre que tiene que tener el bebé. Y a priori les creo, mientras no sea una manipulación porque el esposo no quería el mismo nombre, ¿no? ¿Y en qué, como en los hechos o más pragmáticamente hablando, qué tipo, bueno, hay un término ahí, que sería una simetría por nombre, ¿cómo es que se puede ver jugando, ¿no? Entonces esa, vamos a decir, complicidad de tener el mismo nombre, ¿cómo lo podemos ver manifestado a veces? Bien, el término simetría es el término técnico que nos muestra que tenemos algo en común o algo que nos conecta con un miembro del sistema familiar. Cuando es por nombre, la simetría más cara es el nombre literal completo. Literal, o sea, como está escrito, completo. Juan Pablo, el hijo, Juan Pablo. Y a veces el abuelo, Juan Pablo. Y el bisabuelo, Juan Pablo. Pero el tatarabuelo era francés, pero ¿sabes cómo se llamaba? Jean-Paul. Dice, no, ahí me salvé porque era diferente. Mira. Después tenés los nombres parciales. Juan Pablo y este se llama Juan Andrés. Entonces cree que zafó, pero no.
Es un Juan, pero especializado en algo más. Porque nosotros podemos analizar todos nuestros nombres, los que tengan más de uno. Hay gente que tiene uno solo, gente que tiene dos, gente que tiene 3, 4 y más. Al estilo de Dalí y compañía. Y los apodos también. Y entonces pueden ser parciales, o sea, una parte, o parecidos. A mí me pasa eso. Mi nombre Lauro no es por Laura. Mucha gente dice, tu madre esperaba una niña. Sí, hubiera querido tener una niña mi madre, pero según ella no le hubiera puesto Laura. Me puso Lauro por un abuelo que se llamaba Laurentino. Y a mí no sé si decir modernizaron el nombre, porque no quiero decirle al abuelo. Pero de alguna manera hubo una actualización, sí. Y curiosamente, en la llave técnica del árbol me conecta con él igual, porque mi nombre viene de él y es una modificación. Y les podría decir hasta cuál fue la modificación, para que tengan una idea, porque los ejemplos a veces son más ilustrativos. Y el nombre de él era más largo, estamos de acuerdo, Laurentino. A mí me sacaron el tino, pero no significa que tenga desatino, solamente no tengo el tino. ¿Por qué me acortaron el nombre? Porque ese abuelo falleció con 55 años de una manera inesperada y fue una muerte que el sistema familiar no pudo procesar muy bien. Yo tuve un pequeño accidente no muy grave con 11 años, tuve uno un poquito más interesante con 22 años y un accidente bastante más intenso con 33. Felizmente con 44, que ya los pasé, no me pasó nada porque me di cuenta de esto y lo intenté desprogramar con un trabajo de toma de conciencia. Creo que me fue bien, porque a los 44 no me pasó nada. A los 55 todavía no sé. A los 56 están todos invitados a mi fiesta de cumpleaños. Caso que no esté, lamento. Si estoy, veré cómo hago para que entremos todos. Pero, ¿qué pasó? Mi madre fue la que eligió el nombre. Cuando lo eligió, su inconsciente en algún punto trató de evitar que pase por ese evento. Entonces lo cortó. Es como si me hubiera sacado esa parte del conflicto. ¿Se entiende? Entonces me rescató al hacer eso. Por un lado me dio el programa de él. Gracias, mamá. Porque el árbol es muy generoso. Siempre es un movimiento desde el amor. Eso no hay que evaluarlo nunca de un lugar crítico porque solo nos embarraría las botas con las que tenemos que andar el sendero de la vida y no está bueno andar ensuciando el camino que es lo más valioso que tenemos. Entonces hay que tomarlo siempre con dignidad y con amor. Siempre es un regalo, pero bueno, hay regalos que tenés que ir a cambiar a la tienda, hay regalos que te quedan bien, hay regalos de personas que te conocen más y saben lo que querés o lo que necesitas, y hay regalos de compromiso. Pero siempre es un regalo. Entonces el sistema responde a eso y todos los nombres, todos tienen algún tipo de carga. No hay ninguno que esté fuera del sistema o fuera de algún tipo de carga. Fuera del sistema quiero decir que aunque nuestro nombre sea nuevo en el árbol, puede ser nuevo 3, 4, 5, 10 generaciones más, no sabemos, pero igual aún así sería el llamado del sistema a una función inexistente previamente. O sea que igual es como una empresa donde contratan un contador y tú decís, pero no es para reemplazar otro contador porque no había contador. Bueno, pero es que ahora necesitamos un contador. Y después hay a nivel simbólico detalles más finos con eso que yo decía al principio de las letras. Pero no me voy a meter en esa parte por lo transgeneracional porque ahí se complica más. Pero nombres iguales, parecidos, parciales o que conectan por símbolos, como hablábamos de Lourdes, Fátima, María, Encarnación, Concepción, Alma, Aura, nombres que tienen algo en común, ¿no? Y podríamos estar entonces heredando ciertamente como potencialidades, como también, digámoslo así, como una parte menos desarrollada que uno viene... O sea, para que entienda un poco la gente, si en realidad que yo tenga un nombre parecido a un familiar, ¿en qué grado me está condicionando? ¿A nivel caracterial? ¿A nivel de que tengo siempre una dificultad de acceder a algo? ¿Cómo lo podríamos ahí...? Siguiente pregunta. Nos va a condicionar en la medida en la que el sistema familiar dependa de ese nombre para algo. Lo que tendríamos que mirar es qué pasó con esa persona, cómo fue su vida, qué dejó pendiente, qué dejó inconcluso,
en qué cosas el sistema juzga que falló y en qué cosas el sistema entiende que tuvo éxito. Porque yo voy a tener a favor o como cualidades o como cosas aceptadas, no importa si son buenas o malas, no vamos a hacer ese juicio tan dual, tan simple, pero como a favor voy a tener todo lo que el sistema entendió que esa persona aportó, logró, benefició, entendió, resolvió, culminó, y voy a tener yo como carga, si no me doy cuenta, todo lo que esa persona haya dejado abandonado, pendiente, inconcluso, roto, sin resolver, sin comprender, sin poder solucionar. Lo que más pesa es la vergüenza. Piensen que en realidad uno diría, bueno, en el árbol genealógico tendríamos siempre que pensar en la mentira, el engaño, el miedo. Son disfraces de la vergüenza porque mucha gente cae en esa trampa por evitar no ser aceptado, por evitar ser juzgado, por evitar ser excluido. Entonces por eso se oculta, se engaña o se miente. O sea que el móvil siempre va a ser la vergüenza y es lo que hay que descodificar y se puede a través del nombre. Porque hay que buscar qué fue lo que pasó. Bueno, Angeline Susenberg, un poco la creadora de toda esta rama, hace idea del término las cuentas familiares, ¿no? Cuentas familiares en realidad no serían las cuentas económicamente hablando, sino esa historia emocional que en esa generación quedó trunca y las generaciones que vendrían después tendrían como que reequilibrar ahí. Yo a veces trato de evitar el término reparar, como si hubiera algo dañado, ¿no? O vengo a compensar, sino como a reequilibrar lo que el inconsciente entiende que yo estoy heredando. O sea, el nombre sería la pista, para entender por dónde está bajando algo que yo tengo que tomar ahí. Me encantó esa definición porque el nombre es como tu mapa del tesoro. ¿Dónde está eso que yo tengo que desenterrar de alguna manera y que puedo utilizar a mi favor? Y también coincido con ese concepto que es de lo más moderno o de lo más actualizado, de nosotros no podemos reparar porque no hay algo roto y porque además si nos pusiéramos en ese lugar sería un lugar de superioridad en relación a los miembros anteriores o preexistentes. Cada uno hizo lo mejor que pudo en sus circunstancias. Cuando nosotros juzgamos a mamá, papá, los abuelos, los bisabuelos, está bien, es entendible que a veces por dolor, por cosas que nos faltaron, nuestros conflictos siempre son exceso o carencia. Nos faltó algo o nos dieron demasiado de algo. Y cuando juzgamos vamos a sentir una serie de cosas y obviamente vamos a evaluar. Pero vamos a evaluar desde un presente distinto en el espacio-tiempo. Entonces para mí es fácil, pero sumamente injusto, mirar lo que hicieron mis padres o mis abuelos o mis otros antepasados porque estoy en un contexto distinto. De hecho, cuando miro lo que yo mismo hacía con 4, 8 o 6 años o 12 o 20, muchas veces no estoy de acuerdo. Pero el niño de 4, 6, 8, 12 o 20 no tenía la experiencia, el conocimiento y el entrenamiento que yo tengo. Y cuidado con esto, el que yo tengo ahora es gracias a ese niño. Lo que nosotros somos ahora es gracias a todos esos antepasados, todo lo que vivieron y cómo lo vivieron. No quita validez a nuestras quejas o a nuestro dolor o a nuestros reproches, pero hay que ubicarlos en un lugar más puro y creo que comprender que no tenemos nada que reparar es el primer paso y el último paso. Es sumamente liberador. Yo no vengo a reparar nada, yo no puedo hacer lo que mi abuelo no hizo, sí puedo continuar cosas que están pendientes y las que yo dejé pendientes, alguien las continuará o no. Pero lo que pasa es que nosotros entendemos nuestra individualidad de una manera equivocada, como absoluta. Y nosotros somos un órgano del cuerpo como los elementos del sistema familiar, que son las personas, son al sistema familiar. Entonces yo digo, me duele el hígado. ¿Por qué te duele el hígado? Porque me comí una tableta de chocolate. ¿Por qué te comiste una tableta de chocolate? Porque estoy triste. ¿Y por qué estás triste? Porque creo que me van a echar del trabajo. ¿Y por qué crees eso? Porque escuché una conversación trunca por la mitad de mi jefe hablando con alguien más. ¿Y estás seguro que hablaban de ti? No, pero me amargué por las dudas. Y como me amargué por las dudas y no pude administrar mejor esa angustia, recurrí a un alivio que en ese caso sería el chocolate, que levanta un poquito químicamente, ¿no? Y entonces estoy mal del hígado. El hígado le va a echar la culpa a la boca que se comió el pedazo de chocolate. La boca depende de las manos que llevaron el chocolate hasta ahí.
las manos actúan por el cerebro fue por el corazón por los sentidos de vuelta al cerebro. O sea que mientras discutimos, en el sistema familiar no resolvemos nada. Lo que tendríamos que saber es, cada uno de nosotros, si sos el pulmón, si sos el hígado, si sos el riñón, si sos intestino, y hay otras partes con menos suerte, pero todas tienen alguna función. Y en nuestro lugar hay más plenitud que en cualquier otro lado, porque cuando mi estómago, en lugar de contribuir con el proceso digestivo y demás, intenta respirar, se va a sentir extremadamente frustrado e inútil. Y se va a deprimir y va a sentir que es un órgano sin sentido. ¿Y qué dice una persona con depresión normalmente? Mi vida no tiene sentido. Yo le diría, no es que no lo tenga, es que estás mirando en otra dirección. Y el nombre en eso nos puede ayudar bastante. No sé si soluciona, pero nos puede ayudar. ¿Cómo estábamos por ahí de nombre? A ver. No, por ejemplo, yo le puse a mis hijas María. María Adelaide. Mi esposo le puso Adelaide porque era el nombre de su mamá. Y a mi hijo Emanuel también le puso el nombre de su papá porque era un inmigrante italiano y sus padres habían quedado en Italia. Y yo le puse a todas, tengo 3 hijas mujeres, María Adelaide, María Agostina y María Antonella. Porque yo sé que es porque la Virgen María, como tú dijiste también, nombraste Lourdes, Fátima, todo tiene relación. No sé si lo dijiste por esto. Dijiste María, mira, Lourdes, Fátima. Sí, lo dije por el contexto religioso. Pensando en ese caso particular, en el contexto religioso cristiano o católico probablemente. Pero mira que en el ejemplo que tú compartís, que muchas gracias por hacerlo, no es solo María, es María A. Hay algo más. Hay algo más. Entonces yo te preguntaría, por ejemplo, no sé si está este recuerdo presente o no, pero varias generaciones para atrás, probablemente en tu sistema familiar hay alguna mujer que perdió a su mamá muy pequeña. ¿Tú recuerdas quién fue? Perfecto. Y tú dijiste también que hay inmigración. Correcto, la mayoría de nosotros somos hijos o nietos o bisnietos de inmigrantes. ¿Tienes idea si hay alguien que emigró y dejó a su madre en su lugar de origen y emigró siendo pequeño? Porque esa condición va a estar en tu árbol 99% seguro. Pequeño no, pero con 19 años, mi papá. Y yo me llamo María Adelaide con mi abuela. Pero no solo me llamo María Adelaide, mi abuela se llamaba Adelaide Brioso porque mi papá se llamaba Renzo Brioso. Ay, y yo soy María Adelaide Brioso. O sea, 2 cosas importantes para decirte. Los apellidos se interpretan de una manera particular porque muchas veces son para identificar el lugar de origen, la función o la profesión y otras características más, y muchos tienen terminaciones que significan hijo de y marcaban la línea de filiación y otras cosas. Pero en tu caso, lo que puedo decirte es que en tu sistema, algo que está mal visto y que seguramente no es un permiso que quieran darse, es perder la fuerza de voluntad, darse por vencido, rendirse. Imposible. ¿Por qué? Brioso, brío. Estoy usando un recurso muy rápido que es la interpretación literal arreglada. Nosotros tenemos varias capas de interpretación. Una de esas capas es la capa transgeneracional, que era la que estábamos hablando hasta ahora. Pero después está la capa literal, que significa lo que un nombre expresa sin modificar prácticamente nada. Nombres como Clara, Pilar, Augusto, Segundo, etc. En los apellidos eso es más difícil y hay que manipular, y en tu caso enseguida viene claramente la palabra brío. Valentía, fuerza, ánimo, movimiento, inquietud. Cuidado con la ansiedad, que puede ser el precio a pagar. Es lo único. Después hay otros niveles, simbólico, arquetípico y otros más. Pero puede servir. Esa persona que emigró con 19 años puede ser, pero hay que buscar a alguien que era más pequeño también y no tuvo más contacto con la mamá. ¿Por qué María es la gran madre?
María, madre, ma, la sílaba ma, que es un análisis simbólico. Ma, mago, maestro, magnífico, maravilloso, ma. Ese ma tiene una vibración particular que conecta con lo femenino y con la maternidad. Y en el caso de ustedes está reforzado por una A adicional que la pusieron ahí en el segundo nombre, como si no. Lo más cómico que estaba yo en el sanatorio y mi esposo los iba a anotar, tenían que anotarlo en el sanatorio. Y yo le daba otro nombre, pero él baja y le pone el nombre de los papás. Fueron los dos primeros. Él era el que tenía el wifi activado, porque nosotros a veces sabemos lo que necesitamos, pero a veces alguien nos ayuda a cumplirlo exactamente. ¿Cuántas veces han ido a buscar algo al supermercado concreto, como un paquete de fideos, y han vuelto con un carrito? Y algunas de esas veces en el carrito no había fideos. Entonces muchas veces los sistemas familiares son una mente conformada por las mentes individuales de todos sus miembros. Entonces muchas veces esos errores o esas pequeñas intromisiones o actos de rebeldía tienen un sentido. Dale. Sí. Yo quiero contar un caso que Lauro conoce porque en el curso al cual también asistí lo manifesté y es muy singular. Mi mamá perdió 3 niños, 2 mellizos y uno que sería el mayor de todos. El mayor de todos se llamaba José Luis. Atento. Los mellizos María de los Ángeles y Juan Carlos. Y tengo una hermana, que ellos están vivos, que se llama María Rosa. Tengo un hermano que se llama Juan Carlos. Y tengo un hermano que se llama Luis Alberto. Faltó Mateo. Sí, y bueno, y mi papá, que ya falleció, lleva con José, le pusieron a mi hermano mayor de Uruguay con José. Yo digo, la carga que tiene, por ejemplo, mi hermano Juan Carlos, que ha padecido enfermedades severas y bueno, tiene otros males, y él dice, a pesar de que de la familia, creo que es el que hace más todo lo que le gusta, siempre está diciendo, yo no soy feliz. Bueno, hay varias cosas que te puedo comentar que son interesantes o que creo que pueden ser interesantes. Nuestra felicidad depende de nuestra capacidad de reconocer su origen. La mayoría de nosotros conectamos la felicidad a los logros, a las metas, a los objetivos, al cumplimiento, al éxito. Y el éxito tiene nombre. El éxito es la casa, el éxito es la familia, el éxito es la carrera, el éxito es la cuenta bancaria. Pero la felicidad, cuando nosotros la conectamos a esos elementos, también se va a conectar al árbol. Porque muchas veces la carrera o la necesidad o la creencia en la necesidad de que el éxito es conseguir esto o aquello, lograr esto o aquello, normalmente no nació con nosotros, y si nació con nosotros se cortó junto al cordón umbilical, pero después alguien se encargó de insertarnos las cápsulas de recordatorio. En esta casa lo más importante es, y ahí venía la lluvia de mandatos inconscientes, como decía Cristian, estudiar o trabajar o formar una familia. La familia es lo primero, o no, la familia no importa, hay que emigrar, hay que tener éxito. No importa, cada uno de nosotros puede tener sus propios mandatos que son de su sistema, algunos van a ser compatibles porque los sistemas no son tan diferentes. Pero cuando nosotros conectamos la felicidad a los logros o a las metas propias o heredadas, estamos condenados a reducir la capacidad de sentirla porque está condicionado a eso. Si yo no consigo eso, no soy feliz. Si yo vivo la vida de otro, no soy feliz. Si yo fuera mi abuelo, me quedarían pocos años de vida. Pero no soy mi abuelo. Y yo eso lo entendí después de los 33. Hasta los 33 repetí, cumplí el mandato. Cada 11, porque era un múltiplo y el cerebro no tiene sentido del humor y usa una métrica muy particular, yo repetía el escenario de accidente, pero sin muerte porque el detonante estaba a los 55. Eran como ensayos. No sea cosa que me olvide el guión.
Si alguno de ustedes hace teatro, sabe que es importante tener algún ensayo porque no es solo la letra, son los movimientos, la escenografía, los compañeros. Entonces yo ensayaba. Después me di cuenta que esos ensayos me estaban saliendo costosos. Del último tengo una cicatriz acá. No sé si se ve, ya casi no se ve. Porque tengo 46, ya hace bastante. Sí, ahí. Y para que no me olvide, tengo una plaquita de titanio que me hace acordar. Pero yo la usé como elemento significativo para desprogramar. Entonces la felicidad, que quería ir a esto en realidad, depende exclusivamente del micrófono en este caso. La felicidad depende mucho, creo que no me tengo que mover de una línea muy finita, me tengo que quedar inmóvil, que a mí me cuesta. Pero bueno, la felicidad depende de que podamos desconectarnos de las metas y objetivos, ir detonando uno a uno, diluyendo, desarmando y dándonos cuenta de que el único éxito es respirar. El único éxito es sentirte con vida, y no estoy hablando del cuerpo físico. El único éxito posible es la gratitud. Si podemos conectar con eso, y ojo que puede sonar un poco cursi o un poco tonto, pero tiene una profundidad muy importante, si podemos conectar con eso, dejar las expectativas a un costado, podemos seguir luchando por las metas si queremos hacerlo, pero no van a ser una prioridad ni van a ser la condición para sentirnos bien. Lo que él está expresando es, estoy siguiendo un programa de vida que no es mío. No necesita renunciar al nombre. Yo no me cambié el nombre, tengo la cédula acá, si alguien quiere ver, me llamo Lauro Andrés, pero yo uso mi primer nombre que es Lauro. No me lo cambié, lo único que hice fue un pequeño acto representativo con ese abuelo y con mi árbol genealógico donde les dije, de manera simbólica, como decía Sebastián, es el lenguaje de lo inconsciente, le dije a mi árbol, gracias por todo esto, está buenísimo, lo agradezco porque si no yo no estaría acá y me gusta estar acá. A partir de ahora, como me he dado cuenta, los voy a honrar no repitiendo los parámetros, sino haciendo algo más. Entonces, cuando vaya a cumplir 55, no necesito tener un accidente, pero sí voy a celebrar ese cumpleaños. Yo no soy de celebrar mucho el cumpleaños, porque el calendario gregoriano es un invento que no me simpatiza tanto, pero ese sí lo voy a festejar. Pero no lo voy a festejar a costa de o por pelear con, sino lo voy a festejar gracias a. Cuando haces ese movimiento, te pones a todo el árbol a favor tuyo, a empujarte hacia adelante porque el árbol quiere prosperar. Cuando mi hígado está mal, mi corazón hace un esfuerzo extra, mi cerebro hace un esfuerzo extra, los pulmones hacen un esfuerzo extra. Entonces, a mi cuerpo le sirve que el hígado esté impecable y al que más le sirve es al hígado. En esto que traías, Laura, ¿no? Decías, bueno, en ese movimiento de generar como una conciencia sobre esto que estaba programado de alguna forma en ese nombre, en ese inconsciente familiar, ¿no? Y decías, y me gusta estar acá, y capaz que me voy a quedar un ratito más por acá también, porque me gusta bastante. Ahí está bueno como conectar con eso, con el nivel de conciencia en general, ¿no? Y ahí está bueno recordar, nosotros con Cristian en la física del pensamiento hablamos siempre de estas 7 dimensiones, o al menos 7 dimensiones, de las cuales tenemos que tener la mayor conciencia posible. No sé si conciencia plena, no sé si será algo para lograr, pero sí la mayor conciencia posible. Y estas dimensiones son la dimensión de las emociones, la dimensión del pensamiento, la dimensión de las palabras, en este caso, ¿no? Pensando en los nombres y las palabras, la dimensión de las acciones, la dimensión de lo social, tener en cuenta dónde están también esos mandatos en esta familia ampliada, que es toda nuestra cultura y nuestra sociedad, ¿no? Y finalmente, bueno, la dimensión del cuerpo, por supuesto, lo corporal, y esa dimensión de lo espiritual, ¿no? En esto que traías vos, Lauro, hoy de, bueno, hay un algo más que viene, que se encarna, que hace carne, que hace cuerpo en nosotros, pero eso que está sintiendo y eso que está intentando acercarse a
la felicidad o al bienestar, hay que como ayudarlo, ¿no? Para ayudar eso, bueno, generar mucha conciencia de cada uno de estos, en cada uno de estos sentidos, ¿no? Tener cuidado, prestarle atención a las palabras que son la posibilidad de primera materialización del pensamiento que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros pensamos en palabras, ¿sí? No es menor, somos bichos que bueno, que un día, siempre digo, lo bajamos de los árboles, salimos de alguna cueva, empezamos a hablar y construimos todo este mundo que nos rodea. Entonces, mucha importancia, ¿no? Generar mucha conciencia de esas palabras. Y entre estas palabras, en la que estamos pensando hoy, es una palabra que me parece que es fundamental, ¿no? La palabra, la palabra que de alguna forma define cosas en mí, aunque yo lo acepte o no lo acepte, aunque quiera verlo o no quiera verlo, parece que de cualquier forma está ahí y me acompaña. Entonces mejor mirar y tener conciencia para poder andar un poquito más flojo, ¿no? Dicen por ahí, hay una enseñanza que comenta que el nombre para nosotros es como un mantra. Trae nuestra conciencia inmediatamente porque es el identificador de entidad, o sea, la identidad de lo que somos o lo que se espera que seamos y hagamos. Y es una de las palabras que más repetimos y escuchamos a veces en nuestra vida en términos generales. Entonces, si será importante y si marcará. Sí. Y en esto de la palabra, del nombre como palabra, yo también, ¿qué pasa cuando hay gente que se identifica con el nombre? Hay gente que genera como un rechazo con su propio nombre, ¿no? Porque pasa eso, ¿no? A mí me parece un montón de gente, a mí no me... Y no, pues bueno, hay nombres que son un poco estrafalarios capaz, pero no necesariamente, ¿viste? Las combinaciones son complicadas. No, yo no sé, yo no me Dolores, angustia, soledad, es una combinación compleja. Los nombres individualmente no. Soledad también significa que puede conectar con el sol, que puede tener energía creativa, que puede administrar la soledad, o sea que habla de independencia, autonomía. Pero si hago esa combinación catastrófica, ahí sí. Pero tú tenés suerte, porque tu nombre es Sebastián. Mirá, algunas de las cosas que tienes, si me permitís. Ser el bastión, de capacidad de liderazgo, de organización, de mando, capacidad creativa. Yan es Juan. ¿Hay algún Juan en tu sistema? ¿Hubo alguno? Bueno, no sabemos, capaz que sí. No que traiga ahí al momento. Mejor, porque si no te conectaría con eso a completar lo que dejó pendiente porque es tu terminación. Yan es una de las variantes de Juan. Ser, tener conciencia, no actuar precipitadamente, ser contemplativo, es la raíz de la palabra ser. Después aparece una B larga que es el hogar, la casa. Entonces estar siempre también disponible para defender y proteger el hogar, la casa, los bienes, las personas queridas, es cuidar. Y tú sos psicólogo. Y sos el bastión de mucha gente. Y aquello que lo conocemos lo describiste. Lo describiste muy bien. Se eriza un poco la piel de este lado. Sí. Y de segundo nombre tengo el segundo nombre de mi abuela materna. Y soy la única de 20 y pico de primos paternos que no lleva el nombre de mi abuela paterna, María. O sea, todos se llaman María algo. Y es exacto. Porque te especializaron en una línea y en una tarea particular. Te especializaron en los nombres que tú cubrís. Y además están cruzados por esa cosa de primer nombre, segundo nombre. Igual la importancia es relativa porque acá yo te preguntaría, ¿con qué nombre te identificás tú? O sea, ¿cómo te presentás tú? Si yo te pregunto cómo te llamas, con ese nombre te identificas. Entonces, ese es el nombre más importante para ti. Y te puedo decir algo más, si querés.
para que investigues. ¿Querés? Tu nombre puede escribirse con muchas grafías diferentes, pero va a sonar Ye-Si-Ka, ser el Ka. El Ka para los egipcios es el alma, el espíritu. Entonces muchas veces en tu sistema familiar van a recurrir a ti por consejo, por alivio, para preguntarte cosas, para aliviarte. ¿Suena? Demasiado. Ye-Si-Ka, ser el Ka, representar la conciencia del sistema familiar. Y muchos te van a tachar de oveja negra también, porque tus ideas para algunos miembros del sistema familiar son demasiado nuevas, demasiado distintas, no las pueden asimilar fácilmente. Entonces es normal que eso pase, que pasen cosas, es normal. Es normal que te vean como distinta y no todos van a poder asimilar, porque el cambio, el agente de cambio, paga un precio siempre. No hay manera de progresar sin hacer cambios, y los cambios tienen un precio siempre, porque cuando uno elige algo, deselige cosas. Yo no puedo elegir y solo tomar. No puedo solo tomar, porque tenemos límite de capacidad. Tenemos 2 manos, tenemos una boca, un estómago, entonces podemos elegir una comida y comer todo lo que podemos por nuestra capacidad y ahí ya no más. No podemos tomar más. Entonces cuando elegimos un camino estamos deseligiendo otros y a veces la gente que está conectada a los otros caminos nos puede percibir incluso como traidores si su comprensión no les permite ver el beneficio del aporte de algo distinto. Por eso tú sentís la desconexión con una parte de la familia porque no te pusieron ese nombre, pero te pusieron otro que es lo que es tu función primaria. El significado que planteaba Sebastián de cuando no hay aceptación del nombre, cuando siempre ese rechazo. Bien, es normal. Tengo un conocido que es docente y es francés y él habla muy poquito español, pero algunas palabras aprendió y le gusta usar, y una de las que usa recurrentemente es normal. Entonces cuando le hacen una pregunta de algo que tiene sentido, él se ríe y dice normal. Ok, ¿qué pasa? La identidad que nosotros tenemos en este nivel, en el nivel humano, en el nivel consciente, nos fue dada por una persona. Nosotros a veces creemos que por un concilio de personas, pero eso es una semiverdad. ¿Por qué? Porque a lo mejor mamá, papá o los abuelos hicieron un cónclave para elegir nuestro nombre, pero vino una persona y anotó lo que le pareció. O fue la persona que lo ofreció y los demás aceptaron o asintieron. Por ejemplo, alguien dijo, a mí me gusta Pepito. Y los demás dijeron, sí, Pepito está bien. Bueno, quedó Pepito. Pero el que eligió el nombre siempre es uno. Si esa persona, el comando que resumió en el nombre, porque el nombre es un resumen, es como una fórmula, si lo que resumió ahí no termina de cuajar en áreas del sistema donde nosotros podemos tener otras lealtades de otros niveles, emocionales, consanguíneas, deudas de cuidado, de soporte, de nutrición, de otras cosas, se llaman así, pero no son deudas en realidad. Pero si tenemos eso, generaría un concurso de fuerzas y nosotros estaríamos peleándonos entre ser fieles al que eligió nuestro nombre y o ser fieles a otra parte del sistema que a lo mejor nos dio la vida. Porque si mi nombre, por ejemplo, lo eligió una abuela o me lo pusieron porque es el del abuelo, pero yo debo más lealtad a mis padres porque la forma orgánica de venir más directa, biológica, son mis padres, ¿qué hago? ¿Obedezco a mi nombre por el abuelo? Y si el abuelo se llevaba mal con mi padre, entonces ahí, en ese tipo de escenarios, que son muy complejos, habría que estudiar cada caso, pero en ese tipo de escenarios hay concursos de fuerza y empiezan a haber luchas internas y a veces no nos gusta nuestro nombre. Y está bien. Y a veces no nos gusta porque nuestra percepción del sentido profundo de la vida no coincide con el mandato que nos dieron. Y ahí podemos recurrir a un apodo. Yo, con respecto a lo que decías hoy,
sobre que a veces un nombre que ya tuvo otra persona dentro del sistema familiar te asegura un lugar dentro del sistema familiar. ¿Qué pasa cuando te ponen un nombre que no pertenece a ese sistema, ¿no? Yo me llamo Papina, por ejemplo. Y es, además de que nadie en mi familia se llama así, es re raro. Y es una familia toda de nombres como muy comunes. Y a la vez, todo esto pensaba mientras te escuchaba, que si bien no es un nombre que haya tenido alguien más, hace poco descubrí, parece joda que haya demorado tanto tiempo en darme cuenta, pero siempre como me parecía que era como papa, como una papa chica. Pero es como mi papá chiquita, y lo eligió él. Y es como, descubrí esto en mi terapia, como hablando justamente como de mi vínculo con él y de algunos aspectos conflictivos de eso, y ella fue como, bueno. Y nada, siento que está como relacionado con mi linaje y a la vez no, como... Pero yo me siento como distinta, como otra cosa del resto de mi familia. Haces bien. Es correcto. Te regalaron un nombre diferente, lo que hicieron en ese aspecto es darte libertad. Es decirte, podés salir del clan y no nos perdés. Podés ser distinta, podés ser singular, podés aprovechar tu singularidad, porque todos tenemos nuestra singularidad. Y a mi modo de ver, el único pecado real es no respetar nuestra singularidad, no ser lo que nosotros realmente somos en beneficio de vaya a saber qué. A ti te dieron ese permiso ya en tu nombre. Esa es una de las interpretaciones. Lejos de excluirte, ya en el seno de tu sistema familiar te dijeron, mira, tu etiqueta no coincide, eso significa que te puedes trasladar a donde quieras. Y a mí me habla de un sistema retentor, me habla de un sistema familiar en el pasado que generó mucho sufrimiento por la falta de permiso y de libertad. Entonces, para compensar eso, a ti te dieron todo lo contrario. Probablemente te hayan dado bastante libertad de acción y cuidado que tú en algún punto lo puedes haber sentido incluso como hasta desatención o en algún miembro del sistema familiar falta de cercanía o de contención o hasta de interés. Pero en realidad lo que trataron de hacer fue decirte, tú sos autónoma, independiente, libre, hacé tu vida, hacé tu camino, está todo bien. Por otro lado, yo no lo interpretaría como una papa pequeña, pero sí, no, está correcto, pero sí como papisa. Por lo tanto, también hay un tema para investigar en tu sistema familiar de algún vínculo con la religión y con consecuencias de pertenecer o participar o no en determinada religión. Y eso te va a dar también una libertad de pensamiento que probablemente va a incluir creencias diferentes en ti de las que son las habituales dentro del sistema. Sobre todo en el ámbito espiritual o religioso, como lo quieras llamar. A mí, en la vida, una de las cosas que me llama mucho la atención es la coincidencia de apellidos entre mi hija y mi nieto. Mi hija es García, Patrón García, y él es García Patrón. El otro día me dice, abuela, ¿vos sabías que yo me apellido igual que mi madre, pero al revés? Y me hizo así como... Nunca me había percatado tan así de eso hasta que él me lo dijo. No sé. ¿Qué edad tiene él? 6 años. Genial. Es espectacular la cantidad de años de terapia que se está ahorrando por su conciencia. Los apellidos, algunos son toponímicos o patronímicos, hacen referencia a lugares o a profesiones o a cosas. Cuando están cruzados, significa tenemos que seguir por el mismo camino y el clan se tiene que mantener unido o se tiene que reunir. Entonces, a mí me daría sospecha a priori, porque estos comentarios que yo hago son para inspirarlos a ustedes, no son determinantes, ni mucho menos, no se sugestionen, porque yo no estoy trabajando en un contexto más que superficial, con la mejor intención, pero superficial. Pero a mí me daría a sospechar de un sistema familiar que en algún momento de su historia se disgregó, se separó o quedó dividido, y te voy a decir específicamente que en 2 partes. ¿Cuáles eran esas partes? La madre y el padre. Ok. Bien. Gracias.
Tengo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando mi nombre es Marco? Pero históricamente soy Marcos. Para todo el mundo es Marcos. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay algún tema? ¿Puede generar algo? No, la incomodidad de tener que estar aclarando. Pero más allá de eso, te hago un aporte también tratando de ser inspirador en esto. Lo que están haciendo sin querer, tal vez por un pequeño detalle de escucha consciente, tal vez no quieren autorizarte la autoridad que implica tu nombre, porque tu nombre, sin esa adaptación, tiene mucha más fuerza. Es un nombre de mucha más autoridad y potencia. Entonces, para muchas personas les va a sonar como algo fuerte, que entonces, en lugar de reducirlo con un acortamiento, con un diminutivo, lo que hacen es agregarle una letra, pero cambiarle un poco la vibración. Los nombres con esa terminación y de pocas letras y con esa letra inicial son nombres de mucha autoridad. Es eso el efecto que genera. Probablemente, no sé si coincidirás o no, muchas personas cuando no te conocen deben tener una suerte de mecanismo defensivo bastante fuerte hasta que entran en contacto contigo y ven que están a salvo y que sos una persona afable y que podés ser cercano y que pueden confiar en ti. Ahí se relajan seguramente, pero al principio tu nombre genera esa percepción. Pensá a nivel histórico. Y acá aprovecho y agradezco tu intervención porque puedo hacer el comentario de la interpretación arquetípica de los nombres. Es cuando nuestro nombre conecta con un arquetipo, con una forma pensamiento preexistente en lo inconsciente general o en la conciencia. Nombres como Moisés, Jesús, Abraham, Lourdes, Fátima, Albert, Salvador. A mí me pusieron el nombre de mi abuelo, Alejandro, y Anna con doble N por mi abuela que era rusa. Y usó el Alejandra, por supuesto, porque es el primer nombre y es el que todo el mundo me llama. En realidad todo el mundo me dice Ale. El Alejandra me suena pesado a veces, o me suena como que me rezongan, algo así. No sé si es la palabra adecuada, pero me gusta que me digan Ale. Sí. Bien, te voy a hacer un comentario con eso. Sí. Yo diría que más que rezongar, lo que hace un nombre más largo es alejar. Cuando vos sacás el Jandra, queda el Ale. Ese es un nombre muy cortito, que incluso se puede mover como una sola sílaba. Ale o Ale, cortito. Alejandra es un nombre con más ritmo. Le pasa lo mismo a los maximilianos. Maximiliano, vení. Maximiliano, ¿cómo estás? Maximiliano, ya llegaste. Maxi. Claro. Pero tu nombre significa literalmente poner límites, defender, proteger de la figura agresora o atacante, como Alejandro Magno. Entonces, tú sacaste esa parte y dejaste la parte íntima que te identifica. Curiosamente, al dejar Ale, estás muy cerca de An. L-M-N, a 2 puntos y una N más. Entonces te acercaste a tu segundo nombre, pero como estás eligiendo el primero, estás dejando más la vibración local. A alguno de los inmigrantes rusos, cuando llegó acá, le costó comunicarse y acercarse. Probablemente. Yo quiero hacer otra pregunta. Yo soy Raquel. Y siempre después me regalaron hace muchos años un libro con qué significaba mi nombre y decía que era descendiente hebreo. Nada que ver. Porque además nunca le pregunté a mis padres y nunca lo cuestioné porque estuve muy conforme con los nombres, como se usaba antes poner los nombres. Entonces después decía hebreo. Y por otro lado soy Teresita.
Teresita, no Teresa. Teresa. Un nombre hebreo y un nombre muy religioso. ¿Y para qué harías algo así? Yo lo haría para reconciliar, por ejemplo. Yo lo haría para unir. Pero además, te regalaron alguna cosa más ahí. Porque si bien Raquel es de origen hebreo el nombre, igual que María también es de origen hebreo, recordemos que María y Jesús y compañía en realidad eran hebreos. Raquel tiene estas otras dos partículas, nosotros le llamamos partículas a ciertas partecitas del nombre. Ra, Egipto, entidad solar, Ra. El, terminación angélica. Todos los nombres que terminan en el o en al son nombres de vibración angélica, se llama así. Ustedes recordarán Gabriel, Mijael, Uriel, Zadkiel, todos los nombres angélicos, arcangélicos y compañía tienen esa terminación. Entonces te dieron una vibración cristiana, una vibración hebraica, una vibración egipcia, te permite reconciliar criterios. No quiero preguntarte tu profesión, pero estoy tentado de hacerlo. ¿A qué te dedicas? Soy docente hace 55 años. Bien, lo que tenemos los docentes es que desarrollar sí o sí la capacidad de pluralidad, porque cuando tú te enfrentás al alumnado, tenés personas que te entienden en el momento, personas que les cuesta más, personas que piensan de otra manera, personas que son hemisferio derechistas y son intuitivos y abstractos, personas que son hemisferio izquierdistas y son lógicos racionales, y tú tenés que poderle hablar a todos. Y esos son tus nombres, tú tenés que poder hablarle a todos. Tiene una duda bastante importante que me la solucionar. A determinada edad, ¿no? Digo yo, creo que nunca le tenemos que reprochar los nombres que nos pusieron los padres porque es algo que como o de los antepasados o hay 3 generaciones que tienen el mismo nombre y hay que decir Carlos Padre, Carlos Hijo y Espíritu Santo, porque realmente digo, hay muchos que utilizaban antes los nombres de los, como tú decís, ni siquiera de los cercanos. Mira, te agradezco ese comentario porque me da pie para hacer uno más. No quiero abusar del habla, pero ninguno de nosotros, y esto deberíamos entenderlo sí o sí, yo quedaría bastante incómodo y no me merecería el café si después cuando termine la charla no queda claro este concepto que quiero decir. Ninguno de nosotros debería irse de acá sin la conciencia clara respecto a que no somos nuestro nombre. Ninguno de nosotros es su nombre. A ver, yo no me llamo Lauro. ¿Por qué no me llamo Lauro? Porque normalmente donde me busco estoy, entonces ¿para qué me voy a llamar si estoy? Si me llamo da ocupado, si da ocupado me dejo mensaje, nunca escucho los mensajes, entonces me dejo más mensajes diciendo que escuche, pero no los escucho. ¿Para qué me voy a llamar? Yo me puedo identificar con mi nombre, porque mi nombre es la identidad, o sea, el identificador de la entidad, o puedo no identificarme si no me agrada, o si hay una parte que me agrada, una parte que no, o alguien me lo cambió, no me gusta, o sí. Pero debería entender que yo no soy mi cuerpo, estoy en mi cuerpo, yo no soy mi nombre me identifica en lo social, en lo cultural, en lo fenomenológico, porque de alguna manera me tengo que identificar, pero nada más. Pero mi ser no se reduce a un nombre, y mucho menos, en mi caso, a 5 letras. Por lo menos me parece que ninguno de nosotros, ni aunque tengan un nombre largo, Alejandra está más beneficiada ahí, pero tampoco te vamos a reducir a ese grupo de letras, a nadie. Ninguno de nosotros es su cuerpo, ninguno de nosotros es su nombre. Yo no soy lo que pienso y ni soy lo que siento. Yo soy lo que está atrás de lo que percibo como mis pensamientos, de lo que digiero como mis sentimientos, de lo que puedo entender como mi cuerpo o mi vehículo de manifestación acá, y por supuesto que ni que hablar de esa fórmula de 5 letras que expresa supuestamente mi identidad. Si tengo esa conciencia, ya no me va a pesar tanto, y no importa qué nombre tenga. Yo bromeaba hoy, decía, hay combinaciones complejas, angustia de los dolores, soledad, no sé qué. ¿Y cuál es el problema?
si yo no soy eso? La pregunta es, ¿qué querés ser tú? No importa cómo te llamen los demás. Una consulta. Más allá del nombre, ¿qué pasa cuando hay como una reiteración? Yo me llamo Irene, mi hermana se llama Isabel, mi hermano se llama Iván. ¿Cómo? Iván. Iván. Como que hubo una fijación ahí, aparentemente lúdica, simplemente ninguno de nosotros tiene el nombre de otra persona, o sea, también como el mismo ejemplo de, como pongámonos originales, pero siempre me llamó la atención y mi papá o mi mamá no pueden explicar mucho eso. ¿Cuántos suéteres negros como ese que tenés puesto tenés? ¿Por qué? No sé por qué. Porque nosotros vamos siempre a ir hacia lo que nos resuelve, lo que nos ayuda. Siempre vamos a elegir lo que creemos que es bueno. A veces, al haberlo obtenido, nos damos cuenta que no lo era, o que no cumplió las expectativas, o que seguimos teniendo deseos, o que seguimos estando incómodos, o que seguimos teniendo objetivos o metas que no era por ahí. Pero siempre tomamos las decisiones que entendemos nos llevan hacia el destino que queremos. Aun cuando elegimos tomar un desvío por una estrategia, el sentido es la estrategia. Aun cuando yo tengo que ir derecho para allá, pero no quiero tirar la mesa, entonces salgo por acá atrás, salir por acá atrás tiene el sentido de elegir ese camino porque yo quiero ir hasta allí. Es correcto eso. En tu sistema familiar eligieron identidades que no están replicadas, que son distintas. Eso les da diversidad y la diversidad lo que hace es abarcar. Les da la capacidad de tener una amplitud muy grande. ¿Qué tan grande es tu sistema familiar en miembros, en integrantes? ¿Son poquitos o son muchos? ¿Muchos? Bien, si son poquitos y son todos nombres iguales, se vuelven más fuertes. Si son muchos y son todos diferentes, cubren más. En una empresa grande yo necesito un contador, un abogado, un asesor financiero, un marketing, un informático, un microfonista, muchas cosas. Eso fue lo que hicieron en tu sistema, les dieron pluralidad. Pero el precio de esa pluralidad y de esa singularidad es lo que te pasa eventualmente a ti de sentir esa pertenencia o no pertenencia. Y por eso yo te pregunté cuántos suéteres podías tener iguales, porque probablemente la tendencia va a ser querer compensar eso generando unión. Para ti la concordia es súper importante. Las discusiones, las peleas, te va a resultar incómodo. Siempre vas a tratar de buscar equilibrio, armonía, concilio. ¿Te suena eso para ti? Varias preguntas, Bueno. Mirá, si vamos por orden. Después tenés que dar hora. Podemos pasar como el papelito de las horas y armamos una agenda, Lauro, pero bueno, sí, dale, tenés el orden vos ahí. Buenas noches. No, yo quería hacer una pregunta respecto a algo que dijiste y que lo reiteraste, que cuando te dan un nombre diferente a todos los del árbol es porque te dan esa libertad. ¿Qué pasa si esa libertad que te están dando al mismo tiempo te están coartando? Cada vez que vos haces algo, te coartan. Entonces vas creciendo en eso. Y cuando vos tenés hijos, querés que no, son todos diferentes. Y tu pareja le pone de segundo nombre los que no tenía que ponerle, los que tenían que ver con tu familia. Que es lo raro, ¿no? Lo de mi familia no elija, le tenés que decir, mira, esto de mi familia no, si querés agarrar de la tuya. Hay un truco que es la lista con nombres tildados. Está buena esa. Hay una diferencia entre tener libertad y ser libre. Tenemos libertad todos los que estamos acá, porque nadie nos obligó a venir, podemos entrar, salir, no estamos en una jaula, por lo menos no en una de la que seamos conscientes. Entonces, ¿somos libres? No sé.
hay gente que están en una jaula o en una prisión, en una celda, privados de libertad, pero son libres. Algunos de nosotros podemos estar en libertad, pero no ser libres. Muchas veces cuando nos regalan la singularidad, nos dan el permiso, por un lado, de ser diferentes, pero no siempre eso después termina siendo bien aceptado, porque genera temor. Y el temor que genera es el temor del abandono y de la pérdida del control. Porque yo cuando no conozco algo, no sé cómo va a reaccionar. Pero cuando conozco algo, sé o creo saber o puedo predecir o prever, ver con anticipación cómo eso va a funcionar y cómo va a reaccionar. Cuando uno se acerca por primera vez a un perrito de un amigo que parece un perro fuerte, un perro con carácter, hay una serie de pasos. El primero, recomendado por la gente que sabe de esas cosas, es no acariciarlo desde arriba porque ellos lo toman como un movimiento de sumisión. Entonces, al contrario, acercarse hasta cierta distancia y mostrar la mano para que el perrito sea quien viene a olisquearme y a reconocerme y siempre teniendo cuidado y no haciendo movimientos bruscos. Uno cree que le encantan los animales y que es amante de los perritos hasta que ve ese perrito que no conoce y dice, ojo, voy a tener cuidado. Muchas veces uno regala el don de la singularidad, pero después le da miedo perder a esa persona, sobre todo si esa persona empieza a actuar con ideas independientes. Si esa persona empieza a usar su singularidad, digo, ay, yo te regalé esto, haz lo que quieras. Mentira. Haz lo que quieras siempre que no me jorobes a mí, siempre que no vayas en contra de mis intereses, siempre que no pongas en tela de juicio mis ideales, siempre que no me comprometas en mis creencias. Entonces el hacer lo que quieras es hacer lo que quieras y lo que yo también quiera. Dale. Hola. Bueno, a mí me pusieron Rosa María. Mi mamá se llamaba Rosa Regina María. Y mi abuela, bisabuela materna, por parte de mi abuelo, se llamaba Rosa. Ahora, cuando me fueron a anotar, mi madre me iba a poner Rosa Elena, porque Elena iba a ser mi madrina, ¿tá? Que no era de la familia. Entonces, en el momento que me fueron a anotar, que fue mi papá con la supuesta madrina, no me quiso poner Elena y me pusieron Rosa María. No tengo nada personal con tu mamá, pero te voy a contar otra historia. No voy a ir más atrás de tu mamá, pero te voy a contar que tu mamá tenía el nombre Rosa y el nombre María, pero tenía el distintivo de reina, la que reina. Cuando ella quiso anotarte a ti, te quiso liberar de un peso que seguramente sintió más de una vez de tener que ser la persona fuerte dentro del sistema familiar. Y dijo, no, a mi hija le voy a dar los atributos que venimos trayendo las mujeres de este clan, pero no le voy a dar el compromiso de tener que ser fuerte, tener que encarar todo. Pero la madrina no quiso esa identificación cruzada, que en realidad te hizo un favor, pero te pusieron Elena, que también es la gobernante. Te sacaron un poco de peso, de sufrimiento probablemente de la memoria del sistema, pero te dieron la autoridad también. Pero no me pusieron Rosa Elena. Ah, ¿el Elena no quedó? Rosa María quedó. ¿Solo Rosa María? Ah, entonces mejor, bien por ti. Te sacaron todo el compromiso con ser la persona que recibe toda la responsabilidad del sistema y lleva adelante. Es un sistema matriarcal, supongo que ya lo sabés. Mariana. Rosa María, mi pregunta es muy puntual. ¿Qué pasa sobre María como segundo nombre? Porque en toda mi familia materna, tienen el nombre María como segundo nombre y entre ellas, primas, se llaman con sus dos nombres con el María siempre. Alfonsina María, Rosaura María, Frieda María, son todas Marías. Pero no sé si tiene alguna implicancia eso, que sea como segundo nombre. No hay nada en la creación, nada que no tenga vida.
nada que no tenga un sentido. No hay nada en el cuerpo humano que no tenga una función, que no tenga un sentido. Sí hay cosas que son prescindibles, pero todas son importantes. El nombre María, en segundo lugar, está bien, lo que hace es identificar toda la corriente femenina y conectarlas, generar fuerza, hacer que no sea una individual, una persona sola o solitaria, sino que tenga la fuerza de todo el grupo femenino consigo. Pero el mandato primario es el primer nombre y es el que identifica el rol. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Bien. A ver. Que no tengo María, pero soy Ana Paula, es un nombre compuesto, que toda la vida me dijeron Ana Paula. Nunca me identifiqué, sobre todo hasta la adolescencia, con un nombre solo. Siempre fue Ana Paula como si me estuvieran poniendo en penitencia o Alejandro como la Alejandra, no sé, pero Ana Paula entero. ¿Se escribe separado? Se escribe separado, Ok. era la intención de mi madre, pero bueno, me lo Ok. Bien. A ver, varias cosas acá interesantes. María es un nombre unisex. Nosotros conocemos pocos nombres unisex a nivel consciente, pero son más de 300 los nombres unisex para la lengua hispana, ¿no? Muchos son. Casi siempre es un nombre que, para identificar el género de la persona, se pide en los registros de nombres de cada país que esté acompañado de un primero o segundo nombre que aclare José María o María José. En el caso de ustedes, al estar el María en segundo lugar, lo que hace es pone ese conector femenino, pero no es el atributo principal de la persona. El atributo principal es el otro. En tu caso, que te pusieron un nombre totalmente diferente, nosotros no lo vemos como un nombre compuesto, sino como un nombre conectado, porque tú podrías presentarte como Paula o como Ana, pero elegís usar el nombre junto, y le acabo de decir esa idea y hizo un gesto de desaprobación. O sea que para ti... Ok. ¿Hasta qué edad nos pueden obligar a usar un nombre? Sé sincero. Pero cuando lo escuchás, repetías, o sea, en tu Sí. casa no te dicen sobrenombre, no te dicen solo Ana, no te dicen solo Paula. Exacto. Es que para ti esa es la llave de inclusión en el sistema, porque además tú no tenés el María. Entonces, todos tus atributos te los dieron en un conector que te da fuerza yin y fuerza yang. Si los separás, lo que haces es incumplir la función de tu sistema, que es unir, conectar. ¿Tenés algo que ver con comunicación? Bueno, tengo que comunicar, pero soy médico. Bien. Tengo que comunicar, pero no es mío. No es tu punto central. Ok. Bien, porque lo que se pide en tu nombre es que puedas ejercer las funciones femeninas, que eso está más declarado en el Ana, junto y conectado con las funciones yang o las funciones masculinas del sistema, que eso está más en el Paula, por la raíz Pa. Lo saco de ahí. Después la U y otras cosas más, pero por la Pa. Fíjate que tú tenés An y tenés Pa. Entonces, yo lo que creo es que en ese sistema familiar, las personas que tienen todas el segundo nombre María, hay un detalle que estuvo faltando ahí, que era la autoridad, ¿bien? La fortaleza. Ese atributo te lo regalaron a ti. Por eso, voy a expresarlo de esta manera, pero por capricho, es impensable separar ese nombre porque romperías el atributo principal. Sería como romper la llave del portón para entrar. ¿Qué hora estamos? De producción nos hacen así. Pero bueno, no podemos quedar sin las últimas manos, ¿te parece, Lauro? Son menos cuarto. Esperemos llegar a las 2, 3, 4 manos que vi por ahí. Y capaz que arrancamos así y vamos hasta nuestra última amiga Yashi Sef. ¿Arrancamos contigo? Dale, Dale. Bueno, gracias. Mi nombre es Ingrid Angélica. ¿Cómo? Yo nací Ingrid Angélica. Nací en Buenos Aires. Cuando nací hace muchos años atrás, el Ingrid no era aceptado. Entonces me anotaron como un año más tarde en La Plata.
¿Tiene algo que ver todo eso? Y el apellido, no, tampoco creo que no es un dato menor, es Krieger, que si lo traduzco al español es guerrero. Bueno, curiosamente, Argentina es la tierra argenta, la tierra de La Plata. Y a ti te anotaron en La Plata, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Es correcto que tiene que ver, tiene mucho que ver. Te conectaron con la energía lunar femenina. Es para ti súper importante tener en cuenta el manejo de los líquidos, sobre todo los líquidos incluso en el cuerpo, los humores líquidos, la influencia lunar. No pasa por alto para ti la influencia lunar. La fuerza femenina, porque la plata es lo femenino, es lo inconsciente. Eso te da atributos de intuición, capacidad perceptiva, por ejemplo. Pero ese detalle de que no estaba permitido el nombre y esperaron, también tiene que ver en algo que se puede programar después como una cuestión de tener que siempre buscar una manera alternativa, tener un pensamiento creativo. A ti te salvó el estoicismo y la creatividad, a los Seneca, ¿no? El estoicismo fue lo que te salvó. Prevalecer porque permanezco. Darse por vencido, rendirse, jamás. Solo para tomar impulso para atrás. Gracias a ti. ¿Seguimos contigo? Mi pregunta venía muy relacionada a Ana Paula, que ella preguntaba el nombre María como segundo nombre. Ahora yo te pregunto el nombre María como el primer nombre. De mi sistema familiar paterno somos todas María Alba. Yo soy María Valeria, María Graciela, María Eugenia, entonces me interesa saber qué fuerza tienes. El mandato primario, ¿cómo te identificas tú? Como Belén. Ah, ok. Entonces, si bien el mandato primario es sostener el riel femenino de todo el sistema, eso tiene un precio alto porque no te permite mucha libertad de acción. Cada vez que salís de casa o viajás o lo que sea, a veces, capaz que no ahora, pero en otro tiempo, había reclamos, había, nena, cuidate, nena, ¿dónde vas? Nena, llamame, ¿no? Porque tenés que permanecer con el sistema femenino y eso tiene un costo y un peso bastante alto. Está bueno lo que tú hiciste, identificar con el segundo nombre, que es de guía, porque a nivel arquetípico se puede identificar de muchas maneras, pero a nivel arquetípico, que es lo que elijo ahora para comentarte, la estrella de Belén es el símbolo que orienta a los reyes, que eran magos, que se enteraron y bla, 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 bla. Entonces, ¿qué significa eso? La luminaria que orienta o que guía. También me tiento a preguntar profesión. Vieron que yo pregunté varias veces profesiones porque eso ayuda muchísimo. ¿Cuál sería? Me estoy por recibir el psicólogo. Ah, qué bien. Por eso mira a Sebastián que él sabía. Correcto, está bien. El impulso es orientar, ayudar, guiar, iluminar. Es correcto. Pero tu estilo va a ser siempre un estilo cuidadoso, femenino, delicado, con mucho tacto, porque el María es tu nombre dominante y esos son los atributos que rigen. Dos manos más, seguimos ahí. Dale. Sí, yo quería plantear esto. Yo tuve un primer hijo al que le pusimos de nombre Pablo Andrés. Falleció a los 6 meses y después tuvimos otro hijo al que le pusimos de nombre Diego Andrés, porque de noche que nos poníamos con mi esposo a hacer listas de nombre, Diego estaba fijo que iba. Y combinábamos y nada, y nunca nadie nos dijo, ay, le van a poner el mismo nombre que el anterior, nunca nadie nos dijo. Y quedó Diego Andrés. En verdad, no le pusieron el mismo nombre, solo el segundo. Pero Al primero nosotros siempre lo llamábamos Pablo Andrés. Y toda la familia, hasta ahora, siempre, cuando si se refieren a él, era Pablo Andrés. Al segundo, Diego usa su primer nombre. sí, es correcto. ¿Qué pasa? Diego es lo que nosotros llamaríamos un nombre más especializado que Pablo. Esto que no se interprete mal. No me refiero, no hay nombres mejores o peores. Hay nombres que son particulares y que no necesitan acompañarse
para interpretar quién es la persona y nombres que normalmente requieren otro o algo más para ayudar a tener un contexto más específico. El primer nombre, Pablo, estaba consagrado a figura masculina, paterna, probablemente por el lado del padre, alguna figura masculina. Consagrado no digo a nivel consciente, simplemente era como un tributo. Cuando él se fue, ustedes cambiaron por un nombre que tiene una carga fueguina mucho más alta. Es como si le hubieran dado más vitalidad. Diego, entre otras interpretaciones, significa el que genera fuego, el que tiene la llama. Va a ser una personalidad bastante más movediza. Y el atributo Andrés, la interpretación básica es el viril, el que es viril. Después busquen y van a ver qué dice eso. Pero nosotros hacemos una interpretación más técnica y en general es el que acompaña. Entonces, Diego Andrés significa el fuego que nos acompaña. Buenísimo. Gisef. Mi nombre, me dicen Giselle, mi nombre es Gisela, ¿tá? Y cuando lo digo, y siempre me pasó desde chica, que es como si llamaran a otra persona, ¿tá? Después, ¿qué pasa? Cuando me dicen Giselle, me dicen G, me dicen Gisef, ¿tá? No me pasa eso, ¿tá? Siempre sentí eso. Después, por un amigo ucraniano que tiene todo un cuelgue con los nombres, me dice, ¿tu nombre? ¿Sabes de dónde viene tu nombre? No, ni idea. Y ahí me dice que proviene de un origen germánico, Gisela, con G, con S, con L. Y significa, viene a decir que es flecha. Como que se pregunta, bueno, ahí me interesó, dije, porque claro, a mí siempre me interesó desde mis 11, 12 años todo lo que era la cultura alemana. Y cuando empecé a tener amigos, pareja, o sea, tuve toda una cuestión. Después de todo eso que viví, pareja, amigos, recién ahí apareció el ucraniano que me dice, tu nombre tiene origen germánico. Ahí voy a mis padres a preguntarle por qué me pusieron ese nombre. Y bueno, vale reírse. Y me dice mi madre, no sabíamos qué nombre ponerte hasta el último momento. Y unos días antes de que nacieras, estábamos mirando una película. Y en una lápida decía tu nombre con una letra preciosa. Ahí entendí, o sea, nada, bueno. Nada. Estuve en Berlín varias veces, me encanta, tengo todo el contacto, todo lo demás, y he sentido por ese lado, pero siempre me sigue recorriendo, aunque esa sensación de que es otra persona. Está muy bien, tengo buenas noticias. También mi nombre no se repite en la comedia porque no estaba mirando películas. Es la primera que la veía, se pone la veía. ¿Haces yoga? Claro, está muy bien. Sí, me imaginé. Podés hacer Qigong, también te va a gustar. ¿Por qué? Estoy de acuerdo que tu nombre tiene conexiones germánicas, de hecho que comience con G es el primer punto, etc. Sí. La letra G en el alfabeto que nosotros usamos para la decodificación puntual, simbólica, es la letra Gimel, que es una letra que simboliza la luna, y el valor numérico es 3. Esos son símbolos que a ti te van a estar dando vueltas. Pero lo más interesante para decirte es el origen técnico para nosotros del nombre Giselle, escrito con la grafía que ustedes quieran. Con J, con G, con doble L, con una sola, con la A, sin la A, etc. Nosotros lo relacionamos con un término francés que es gisant, que significa yacente, que yace. Ellos eligieron tu nombre mirando una película donde vieron eso escrito en una lápida. Está bien, eso es simbólico y yo te diría sí, pero no. Porque yo puedo mirar una película, ver un nombre escrito con una caligrafía muy bonita en una lápida y no gustarme.
se activó porque generalmente el nombre Gisela, Giselle, Gise, toda esa parte que conecta con el término Gisan o yacente, conecta con una memoria ancestral de alguien difunto, de algún fallecido, pero que en lugar de ponerte el nombre, como un laurentino, te ponen la palabra que lo representa. Lo mismo Nathan, Nathaniel, Natacha, Natalia, lo mismo Natalio, Alma, Aura, nombres etéreos. Me siguieron con los nombres que significan. Giselle significa que yace. Entonces, para ti es correcto que sientas eso de que conecta como con una nebulosa que no te termina de convencer, porque en realidad es una identidad del árbol que no está visible. ¿Me sigues con la idea? ¿Qué significa? Que alguien perdió a un ser querido y ese duelo no se completó. Y eso quedó sin ser visto y alguien vino y trajo la posibilidad de que eso se termine y cierre. Y te regalaron esa oportunidad a ti. Si hay una persona que probablemente tenga sensibilidad con planos sutiles en tu árbol, probablemente seas tú. Si hay una persona a la que le recomendaría que investigue en ese tipo de temáticas, que le gusta y probablemente entienda con facilidad lo sobrenatural, lo místico, lo sutil, estoy hablando con esa persona, de tu árbol. ¿Sí? La muerte para ti es un símbolo que conoces y con el que tienes amistad, mientras para la mayoría de la gente es un tabú. ¿Estoy correcto? Como presente cada vez que me meto al mar, cada vez que voy acá, siento que me viene como esta reflexión de que ya si yo te lo estoy viendo como un momento más, esta es la última vez que me meto al mar, pero no me angustio, es como que, mira si yo te estoy viendo y es la última vez que te veo. Puede ser, porque nuestro nombre es un mandato que comprime nuestra función principal. Hay dos maneras de trabajar con nuestro nombre. Una es hacerlo y adquirir esas capacidades, y la otra es oponernos y hacer todo lo contrario. Si yo me llamo Salvador, puedo ser una persona dedicada a ayudar al prójimo, abnegado, dado a la caridad y todo lo que sea compatible con el altruismo, o puedo ser un tirano, egoísta, narcisista y todas las otras cosas. En tu caso, como el nombre conecta con el concepto de aquel que no está, entonces tú podés tomar esa habilidad y no temer a la muerte, poder bromear, jugar con eso, usarlo filosóficamente, te potencia y te fortalece, y alguna otra persona le podría jugar en contra, pero felizmente no es el caso. La última, dale. La última. Todo junto, y la intencionalidad era como que unir Ana, de mi abuelo paterno, que era Ananías, y Lía, por mi abuela paterna, Amalia. Pero todo junto, Analía. Es que tu nombre sí es un nombre compuesto literalmente y tiene lo que nosotros llamamos subnombres. Por favor, repetime para que pueda ver de vuelta el mapa. Los nombres Ana y Lía eran de... Mi abuelo Ana, de Ananías, abuelo paterno, y Lía, de Amalia, mi abuela paterna. Los papás de mi papá. Ananías y Amalia. Entonces es Ana, Lía. Okay. Fue como intencional. Sí, totalmente. Sí. Sin duda. En tu caso, el comentario que te puedo hacer es que tus lealtades van a estar orientadas no por la parte biológica, no por otras cosas, pero por esta parte, por la parte psíquica, por el aparato psíquico. En obediencia se hace el riel paterno y probablemente en algún punto puedes haberte sentido responsable de suplir funciones que a lo mejor estaban un poco desajustadas para tu edad en algún momento, como ser más responsable de lo normal, ser una niña adulta, ser dedicada, ser cuidadosa, estar siempre por delante en las responsabilidades y compromisos de la edad, porque te pusieron nombres de antepasados, el riel paterno, ser líder, estar siempre bien, ser fuerte, no permitir el fracaso, no permitir la debilidad, percibir de hecho el descanso como debilidad. Entonces puedes tomar de ahí los atributos positivos de liderazgo y de fortaleza, pero irte de vacaciones tranquila y que se arreglen. Me imagino. Es un aprendizaje costoso
y sumamente valioso. Una antes que se vayan, porque Laura me comentabas que ahí vos tenés también en la página web unas posibilidades de que vayan y chusmeen o jugueteen un poco por lo menos con esto, ¿no? Si se animan a investigar la parte técnica, en mi página web hay una aplicación gratuita que ponen su correo electrónico, ponen el nombre que quieran analizar y la aplicación, que la desarrollé hace un mes y está muy bien hecha, es completa, te da un informe técnico gratuito y te lo manda por correo. Es un informe técnico, en realidad esa aplicación se hizo como apoyo al curso de decodificación de nombres, que justamente la parte técnica es muy engorrosa, es compleja, se hizo para eso, pero se puede entender de qué se trata. Está en la página web, que es lauroalonso.com, ahí se meten, bajen y van a ver una franja que dice análisis gratuito de nombres, ponen su mail, ponen su nombre, van a quedar suscritos al boletín automáticamente, ese es el canje que hacemos, y les va a llegar automáticamente el análisis. Lo pueden abrir ahí, pueden hacer todos los nombres que quieran porque es gratuito. Yo lo que recomiendo también, sumado a esto, que también lo aprendí en ese curso con Lauro, que vayan e insistan con sus padres, sus madres, cuál fue la intención de por qué les pusieron el nombre que le pusieron. Porque a veces te dices, sí, bueno, algunas historias fueron muy interesantes de escuchar, pero a veces yo pregunto en el consultorio, es como que no, me dijeron como que la respuesta que le dieron se la sacaron medio arriba, ¿no? Realmente pregunten, por ejemplo, yo cuando le pregunté, anda mi madre por ahí, ¿no? Fue al baño. Pero y eso fue ahora de adulto, después que yo hago el curso con Lauro, cuando me revelan la intención de por qué ponen el nombre, es muy interesante. No lo voy a contar ahora porque si no, no terminamos más esto. Pero la intención del nombre de Cristian, por ejemplo, aparte que tiene un nombre evangélico, ¿no? Se lo cuento muy brevemente, pero en realidad... Contalo completo, porque ya que estamos... No voy a contar. Pero no, Christian Bernard fue el primer cardiólogo, un médico sudafricano, que hizo el primer trasplante de corazón. Entonces, claro, cuando yo me asocio con el nombre, digo, bueno, el tipo que hizo los milagros, el tipo que sana, o el tipo que, ¿no? Y dije, bueno... Sigue sanando el corazón. Sigue sanando el corazón. Entonces, y mi segundo nombre que es Darwin, entonces entra ahí, tengo un nombre medio espiritual y un nombre académico, entonces agua y aceite ahí funcionando a través de mí, dándole coherencia al nombre. Y los que conocemos a Cristian sabemos que es Cristian y es Darwin. Pero mucho de eso fue a un señalamiento de esto que les comparto, que es averigüen la intención. La intención a veces es insospechable lo que nos puede revelar a nosotros para dar sentido a lo que hacemos. Porque a mi profesión le cargó mucho más de sentido el hecho de haber averiguado un poco más, un poquito más por lo pronto, lo que era el significado del nombre o por qué mi madre y mi padre me habían puesto esos dos nombres. Bueno, muy rico todo. Muy rico todo. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos. De verdad, es riquísimo. Nos vemos el mes que viene. Pará, antes que se vaya, gente, la clásica foto con nuestra queridísima amiga Jime, que también un fuerte aplauso para ella.